Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 597 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, antes de comenzar quiero pedirles disculpas porque ayer por causas ajenas a mi voluntad no pude grabar Mujeres Hermosas, pero bendito sea el Señor, ya estoy aquí de regreso para que continuemos estudiando la santa palabra de nuestro Dios, eso sí, no sin antes orar antes de comenzar Mujeres Hermosas, así que les invito a orar. Oremos. Amantísimo Señor Padre nuestro que estás en el cielo, sentado en tu trono, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te damos gracias, Padre fiel, por este nuevo día, por la nueva oportunidad que nos das, Señor, de vivir. Y esperamos vivir este día, Señor, para la gloria de tu nombre, Padre. Señor, gracias por traernos a tu presencia, seguir escudriñando tu santa y bendita palabra, Señor. Te pedimos, oh Dios, que llenes nuestra mente con el tesoro de tu palabra, Señor, con tus dulces consejos, Padre, y nos ayudes a ponerlos por obra, Señor. Tú dices en tu palabra que tú amas a quien te amas, Señor, y que te dejas encontrar por aquellos que te buscan temprano, Señor. Y aquí estamos, mi Dios amado, buscándote porque queremos conocerte más, Señor. Queremos verte, Señor. Queremos aprender más de ti, Padre. Háblanos, mi Dios amado, en esta mañana que estas siervas tuyas estamos escuchando. En el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Jueces capítulo 16. Vamos a comenzar a estudiar este capítulo y vamos a leer solamente los primeros 3 versículos, mujeres hermosas. Jueces capítulo 16, versos del 1 al 3, dice la palabra del Señor así. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue, y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente, dice: hasta ahora el carácter de Sansón ha parecido glorioso, aunque poco común. En este capítulo lo hallamos comportándose en forma tan mala que muchos se cuestionan si era o no un hombre santo. Pero el apóstol ha dirigido esto en Hebreos 11:32. Al dirigir nuestra atención a las doctrinas y ejemplos de la Escritura, a los artificios de Satanás, a lo engañoso del corazón humano y a los métodos con que frecuentemente el Señor trata a su pueblo. Podemos aprender lecciones útiles de esta historia en la cual innecesariamente tropiezan algunos, mientras que otros critican y objetan. El tiempo específico en que vivió Sansón puede dar razón de muchas cosas que, si se hicieran en nuestra época y sin el designio especial del cielo, serían altamente criminales. Puede que él haya hecho muchos ejercicios piadosos que, si se hubieran registrado, hubieran echado una luz diferente a su carácter. Obsérvese el peligro de Sansón. O que todos los que satisfacen sus apetitos sensuales con borracheras o cualquier lujuria sensual se vean a sí mismos de este modo rodeados, vencidos y marcados para el desastre por sus enemigos espirituales. Mientras más profundo duerman, más seguros se sienten, pero mayor es su peligro. Esperamos que fuera con una resolución piadosa de no volver a su pecado que él se levantó por miedo del peligro en el que estaba. ¿Puedo yo estar a salvo bajo esta culpa? Fue malo que él se echara a dormir sin controlar su situación, pero hubiera sido peor aún si hubiera permanecido tranquilo toda la noche. Fin de la cita. Mujeres hermosas, ayer vimos que después de que Sansón le prendiera fuego a los sembradíos y a la cosecha de los filisteos, él se fue a esconder a la peña de Tam y obviamente pues los filisteos fueron a buscarlo para matarlo. Y dice la palabra del Señor que los mismos israelitas lo entregaron a los filisteos y Sansón fue lleno del Espíritu de Dios y mató a 1000 filisteos con la quijada de un burro. Y el capítulo 15 termina diciendo en el verso 20, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Mujeres hermosas, eso significa que pues al ver los israelitas que Sansón había matado a los filisteos,
pues lo dejaron, le permitieron ser el juez de ellos, ¿verdad? Y por 20 años todo parece que estuvo bien con Sansón, ¿verdad? El único problema fue que no se casó con una israelita. Y por lo que nos dicen los 3 primeros versículos de este capítulo 16 que acabamos de empezar a estudiar, que podemos ver ahí que a Sansón le gustaban las filisteas, ¿verdad? Las mujeres prohibidas por Dios, no solamente para él, pero para todos los israelitas, ¿verdad? Desafortunadamente, desde que Sansón vio a la primera filistea, como que ya no dejó cavidad en su mente para la posibilidad de casarse con una israelita. Perdón. Y mujeres hermosas, tristemente así sucede cuando alguien se deja guiar por su vista y no por la voluntad del Señor, ¿verdad? Una vez que se empeñan en algo, ya no quieren cambiar de opinión, ¿verdad? Solamente el Señor les puede ayudar a cambiar de opinión. Y pues tristemente Sansón no quiso cambiar de opinión, a él le gustaban las filisteas y aquí volvemos a verlo pecar con otra, ¿verdad? Como dice Matthew Henry, no hay duda de que pues mientras que Sansón juzgó al pueblo de Israel, tuvo que haber hecho cosas muy buenas, ¿verdad? Juzgó con justicia, eso no nos cabe duda, porque si no el Señor nos lo hubiera dejado saber. Y eso pues sí es algo bueno, ¿no? Que hizo, aunque Dios no nos lo aclara, ¿verdad? Solamente dice que juzgó al pueblo de Israel por 20 años, pero pues es obvio que tuvo que haber juzgado con justicia, porque si no el Señor, les digo, nos lo hubiera dicho, ¿verdad? Sin en cambio, Dios no nos deja escrito otra cosa más que él haya hecho, ¿verdad? Algo bueno que él haya hecho, que nos hubiera dado los detalles de algo correcto que hizo Sansón, ¿verdad? Pero como dice el escritor de Eclesiastés en el capítulo 10, en el verso 1, las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así es una pequeña locura al que es estimado sabio y honorable. Amén. Mujeres hermosas, Sansón es el vivo reflejo de este versículo de Eclesiastés. Dios puso a Sansón para que fuera un perfume grato al pueblo de Israel, pero dejó que las moscas filisteas entraran a él, haciéndolo oler mal, no solamente para Dios, pero también para sus padres y para el pueblo. Mujeres hermosas, Dios no quiso que se escribieran las cosas buenas de Sansón porque quiso que se escribieran, pues, básicamente solo las malas, ¿verdad? Para que nos sirvieran a nosotros, o nos sirvan más bien a nosotros, como ejemplo de lo que no debemos hacer, ¿verdad? Así que mujeres hermosas, si no queremos sufrir como Sansón, será mejor que obedezcamos al Señor. Amén. El Señor ha de haber dicho de lo bueno, ya ustedes conocen la recompensa y nunca la olvidan, pero sí se olvidan de lo que les puede suceder si hacen lo malo, y como yo los amo, los quiero prevenir. Y, por ejemplo, mujeres hermosas, el mismo Sansón que olvidó pronto lo sucedido, ¿verdad? Y fue a Gaza y una vez más ve a una mujer, a una ramera, y otra vez se dejó llevar por su vista, ¿verdad? La ramera, mujeres hermosas, pues, como dice la palabra, es comparación de una mosca, ¿verdad? Pero Sansón era un burro cabezón, mujeres hermosas. Y dice la Sagrada Escritura que se acostó con ella, y los de Gaza se enteraron, y hasta eso, mujeres, bueno, obviamente quisieron matarlo, ¿verdad? Pero se portaron amablemente, mujeres hermosas, porque lo dejaron disfrutar, ¿verdad? Para que han de haber dicho, pues siquiera que muera feliz el tipo, ¿verdad? Dijeron, dejémoslo disfrutar y por la mañana le damos cuello, ¿verdad? Lo matamos. Pero dice el verso 3 que Sansón solamente durmió un rato y a la medianoche se levantó y se fue. Mujeres hermosas, Sansón no era tonto, ¿eh? Él sabía que lo iban a querer matar porque él mismo sabía que no estaba haciendo lo correcto. Sansón estaba consciente de su pecado. Mujeres hermosas, cuando somos de Dios y reconocemos que no estamos haciendo lo correcto, mujeres hermosas, hasta el sueño se nos va. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿verdad? Nadie que estando consciente de su pecado y de su relación con el Señor puede dormir placenteramente. Dios nos va a incomodar, ¿verdad? No nos va a dejar tranquilos, y gloria a Dios por eso, mujeres hermosas, que Dios siempre nos incomode cuando estemos en pecado, ¿verdad? De hecho, esa debería de ser nuestra oración siempre, mujeres hermosas, ¿verdad? Señor, que si tú nos ves, Padre, si tú me ves que estoy haciendo algo incorrecto, tú me ves, Padre Santo, que estoy pecando, incomódame, disciplíname, pero no me dejes hacer mi voluntad, sino la tuya, Señor. Amén. Y dice el verso 3 de aquí del capítulo 16 que se levantó Sansón para irse. Se levantó a medianoche, no se durmió toda la noche como pensaban los de Gaza, ¿verdad? Él se levantó a medianoche y se fue, pero eso sí, no se fue con las manos vacías. Dice la palabra del Señor que se llevó las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo,
y las llevó a la cumbre del monte, ¿verdad? La punta del monte. Y no es que Mujeres Hermosas literalmente se las echó al hombro, sino que apiló todo junto, lo amarró y se echó las cuerdas a los hombros y las jaló, porque recordemos, Sansón tenía la fuerza por el Espíritu de Dios que él le daba, ¿verdad? Pero no tenía unos brazos gigantes tan largos como para poder de verdad literalmente agarrar las puertas y los pilares y el cerrojo sobre sus propios hombros, ¿verdad? Y llevárselos. No, Mujeres Hermosas, recordemos que eran puertas de ciudad, dice la palabra. O sea, eran unas puertas, imagínense, no eran como del mismo tamaño de las puertas de nuestra casa, eran puertas enormes. Y aquí la maravilla, Mujeres Hermosas, porque si no, pues qué chiste tendría mencionarlo, ¿verdad? Pero Mujeres Hermosas, imagínense, si eso fue una maravilla que Sansón se llevara las puertas y los pilares y el cerrojo, es más maravilloso aún, Mujeres Hermosas, que los que estaban cuidando la puerta, esperando que Sansón pasara por ahí para matarlo, se quedaran bien dormidos, aun cuando Sansón hizo ruido, porque yo no creo que Sansón haya usado mucha cautela, ¿verdad?, para evitar hacer ruido, Mujeres Hermosas, y sobre todo en ese tiempo que yo no creo que había aceite para echarle a las bisagras de la puerta, ¿verdad? Así que imagínense ese rechinadero de puertas y todo, y el relajo de que las amontonó y las amarró para llevárselas y todo eso, y los que lo iban a matar, Mujeres Hermosas, no despertaron. Ellos sí se durmieron toda la noche, Mujeres Hermosas, imagínense nada más, pero aún ahí Dios estaba permitiendo que ellos durmieran todo ese tiempo, que no escucharan el ruido, porque Dios iba a cumplir sus propósitos. Amén. Dios no iba a dejar, ¿verdad?, que le hicieran daño a Sansón. Así que, y quería también dejarle claro a los de Gaza, ¿verdad?, que no iban a poder en contra de Sansón, ¿verdad? Imagínense nada más, Mujeres Hermosas. Ahora podemos también preguntarnos, bueno, ¿cómo es que los de Gaza, que no eran hijos de Dios y vivían en pecado, ellos sí podían dormir profundamente toda la noche, Mujeres Hermosas? Mujeres Hermosas, precisamente porque al no ser ellos hijos de Dios, Dios tampoco los iba a incomodar, ¿verdad? Ellos se durmieron profundamente. Ahora si dijera mi mamá, no se durmieron, se murieron, dice mi mamá, ¿verdad? Pero se durmieron confiados de que ellos tenían la victoria, ¿verdad? Que eran muchos y iban a poder atrapar a Sansón y lo iban a matar, ¿verdad? Pero Mujeres Hermosas, recordemos, Dios no va a incomodar a alguien que no es suyo, ¿verdad? Dios nos va a incomodar a nosotros, sus hijos, ¿verdad? Y por eso incomodó a Sansón y lo levantó a la medianoche, ¿verdad? Y Mujeres Hermosas, oremos al Señor, como les digo, que así Dios nos incomode a nosotros. Pero a los que no son sus hijos, Mujeres Hermosas, pues para ellos también el pecado es su vida normal, ¿verdad? Así que Dios no va a incomodar a alguien que no es su hijo, ¿verdad? Solamente si lo incomoda es porque es una persona que ya ha sido llamada por el Señor y le va a incomodar para que reconozca su pecado, se arrepienta y venga al Señor. De otra manera, no lo va a incomodar, ¿verdad? Mujeres Hermosas, como hijos de Dios, muchas veces también Dios nos va a incomodar a nosotros y nos va a despertar a medianoche, no porque estemos en pecado, sino porque el pecado nos está acechando o el diablo quiere atacarnos y Dios quiere que oremos. Así que cuando Dios nos despierte, Mujeres Hermosas, a medianoche o por la madrugada, pongámonos a orar, Mujeres Hermosas, para que no entremos en tentación y para que Dios evite que seamos atacadas por el enemigo. Dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 26, 40 al 46. ¿No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no caigan en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Mujeres Hermosas, tenemos que permanecer orando. Por algo el Señor también nos dice en Primera de Tesalonicenses 5:17, oren todo el tiempo. Mujeres Hermosas, como ya estamos viviendo días malos y se van a poner peor, Mujeres Hermosas, créanme. Tenemos que mantenernos orando, tenemos que volvernos guerreras de oración, porque si no el enemigo va a ir cada día ganando más y más terreno. Y obviamente, Mujeres Hermosas, lo va a ganar. Pero nosotros tenemos que permanecer firmes en el Señor, orando para que no caigamos en tentación y el lazo del diablo, dice la palabra. Para que los nuestros también conozcan al Señor y se salven, Mujeres Hermosas. Hay tantos motivos de oración, así que, Mujeres Hermosas, cuando el Señor nos levante de noche o de madrugada, oremos al Señor, Mujeres Hermosas, mantengámonos orando, y no solamente cuando el Señor nos levante, en el día
permanezcamos teniendo esa comunión con el Señor, orando todo el tiempo, mujeres hermosas. Y quiero terminar con lo que dice Matthew Henry, que hay muchos que piensan que Sansón no fue salvo, pero pues si así fuera, Dios no lo hubiera dejado escrito en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, ábranla conmigo en Hebreos. Vamos a leer Hebreos 11 del 32 al 34. Dice la palabra del Señor así, Hebreos 11, 32 al 34. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Amén. Mujeres hermosas, si Sansón no hubiese sido salvo, Dios no lo deja en la lista de nombres de personas que fueron salvos. Amén. Así que, mujeres hermosas, es mi convicción y espero que sea la suya, y si no, pues usted conoce su relación con el Señor, ¿verdad? Pero, mujeres hermosas, mi convicción es que Sansón fue salvo. Amén. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición, y les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor, Padre eterno, Dios todopoderoso, seguimos aquí ante tu bella presencia, Señor. Gracias, mi Dios amado, por esta palabra poderosa que nos das, Señor. Gracias, mi Dios bendito, porque incomodaste a Sansón, Señor, y esperamos, mi Padre amado, que seamos sabias y aprendamos de esta historia de Sansón, Señor, para no cometer los mismos errores, Padre. Por favor, Señor, ayúdanos a ser sabias para no pecar, para no tener que sufrir las consecuencias de nuestro pecado, Señor. Padre, y cuando veas, mi Dios amado, que estamos en pecado, Señor, Padre poderoso, sálvanos, mi Dios amado. Ayúdanos, mi Padre fiel. Señor, incomódanos si ya ves que estamos en pecado, Señor. Pero no nos dejes hacer nuestra voluntad, sino la tuya, Padre. Oh Dios todopoderoso, glorifícate en nuestra vida, Señor. Santifícate en nosotros, Padre. Por favor, ayúdanos, danos sabiduría, danos inteligencia, Señor. Ayúdanos a permanecer en oración, Padre, para que no caigamos en tentación. Ayúdanos a permanecer en oración, porque hay tantos motivos de oración, mi Dios amado. Por favor, Padre bello, levántanos, Señor. Ayúdanos, haznos guerreras de oración, Señor. Sabemos que los días son malos y se van a poner peor, Padre. Ayúdanos, mi Dios amado. Quita de nosotros el cansancio, quita de nosotros el sueño, quita de nosotros la flojera, Señor, quita de nosotros la necedad, Padre. Haznos mujeres conforme a tu santa y preciosa voluntad, Padre. Ayúdanos a ser sabias, que aprendamos en cabeza ajena, Señor, por favor, Padre. Te damos gracias, oh Dios, y te pedimos tu bendición, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor, y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio en la santa palabra de nuestro Dios. Amén.